Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial y muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Como siempre, gracias por darle play a este vídeo. Significa mucho para mí que estén aquí, dedicando su tiempo a escucharme. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que a mí personalmente me impactó muchísimo. Es una confesión, una revelación, de una persona a la que admiro y respeto enormemente, Greta Ferro. Para quienes no la conocen, Greta Ferro es una actriz y presentadora italiana, sumamente talentosa y con una presencia en pantalla que atrapa. Es de esas personas que te inspiran, que te hacen querer ser un poco mejor. En este vídeo vamos a explorar un error, un solo error, que según ella, cambió el rumbo de su vida. Un error que, aunque doloroso, la llevó a donde está hoy. Y créanme, la historia es mucho más profunda y significativa de lo que uno podría imaginar. Antes de que empecemos a desentrañar esta increíble historia, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan nada. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias. Los quiero mucho. Empecemos. ¿Están listos? Bueno, acompáñenme. Vamos a sumergirnos en la confesión de Greta Ferro. La entrevista donde Greta reveló este error fue, honestamente, un momento de vulnerabilidad que me conmovió. Ver a alguien tan exitoso, tan seguro de sí mismo, reconocer una equivocación de manera abierta y honesta, es algo que te hace reflexionar. Ella no solo habló del error, sino de las consecuencias, de cómo lo asumió y de cómo, increíblemente, le sirvió como un trampolín. La entrevista en sí fue una conversación íntima y sincera, donde Greta se mostró tal cual es, sin filtros ni poses. No se trataba de una simple anécdota, sino de una profunda introspección sobre un momento crucial en su vida. Fue un relato de autocrítica, de aprendizaje y, sobre todo, de crecimiento personal. La forma en que Greta compartió su experiencia con esa mezcla de humildad, valentía y sabiduría, es lo que realmente me cautivó. Me hizo darme cuenta de que todos, sin importar el éxito que hayamos alcanzado, nos equivocamos y que a veces, son esos errores los que nos definen y nos impulsan a ser mejores. El error que cambió todo, según Greta, ocurrió en un momento crucial de su carrera, en los inicios. Estaba llena de sueños, de expectativas y de ganas de triunfar. Había estado trabajando duro haciendo castings, estudiando interpretación, persiguiendo cada oportunidad que se le presentaba. Era joven, tenía muchísima energía y, como todos nosotros en algún momento, se sentía invencible. Es importante contextualizar el momento en el que Greta tomó esa decisión. Era una época donde la industria del entretenimiento, tanto en Italia como en el resto del mundo, estaba cambiando rápidamente. La televisión, el cine, la publicidad, todo se entrelazaba y las oportunidades parecían infinitas. Para una joven actriz que recién comenzaba, la tentación de aceptar una oferta que prometía fama y reconocimiento era muy grande. Era fácil dejarse llevar por la idea del éxito rápido, de la visibilidad inmediata, sin detenerse a analizar las posibles consecuencias a largo plazo. El error, para ser específicos, fue la decisión de aceptar un proyecto que en retrospectiva, no se alineaba con sus valores, con sus aspiraciones artísticas. Era una oferta tentadora, con una buena remuneración y una exposición mediática considerable. El tipo de proyecto que en ese momento parecía ser el atajo perfecto hacia el éxito. Era un papel en una serie de televisión con mucha fama y popularidad. El problema era que la historia, el personaje no la convencían del todo. Sentía, en lo profundo, que no era lo que quería hacer. Pero como sucede a menudo, la presión, las expectativas, la ansiedad por no desaprovechar una oportunidad, la convencieron de aceptarlo. Y ahí es donde, según ella, cometió el error. En la entrevista, Greta confiesa que la razón principal por la que aceptó el proyecto fue la inseguridad y el miedo al fracaso. Era una joven con muchas dudas, que aún no tenía la confianza suficiente en sí misma para defender sus propias convicciones. El miedo a perder una oportunidad, a quedar fuera de la industria, a decepcionar a quienes creían en ella, la llevó a tomar una decisión que en el fondo, sabía que no era la correcta. Ella explica en la entrevista que en ese momento, la ambición nubló su juicio. Pensó que podía moldear el personaje a su gusto, que podía aportar algo, incluso si la base no le convencía del todo.
Pensó que el dinero, la fama, el reconocimiento justificarían la situación. Pero como la propia Greta admite, la realidad es que no fue así. Es fácil juzgarla desde la perspectiva actual, pero es importante recordar que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos tomado decisiones basadas en la ambición y en la búsqueda de la aprobación externa. Es una trampa en la que caemos con frecuencia, especialmente cuando somos jóvenes e inexpertos. La ambición por sí sola no es algo negativo, pero cuando se convierte en el motor principal de nuestras decisiones, puede llevarnos por caminos equivocados. El rodaje fue difícil. Se sentía incómoda, fuera de lugar. El personaje no la representaba, no la hacía sentir bien consigo misma. La crítica no fue favorable y, lo que es peor, ella sentía que estaba traicionando su propia esencia, sus propios principios. Se sentía como una impostora. La experiencia en el set de grabación fue un reflejo de sus miedos y dudas. La falta de conexión con el personaje, la dificultad para encontrar la autenticidad en su interpretación, la hicieron sentir aún más insegura. Cada día era un desafío, una lucha interna entre lo que se esperaba de ella y lo que ella sentía en su interior. La crítica negativa que recibió solo agravó la situación, alimentando su sensación de fracaso y de no estar a la altura. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. En lugar de rendirse o tratar de justificar su decisión, Greta decidió asumir la responsabilidad. Reconoció su error, entendió las consecuencias y, lo más importante, aprendió de él. La valentía de Greta al asumir la responsabilidad de sus acciones es admirable. En lugar de buscar excusas o culpar a otros, ella decidió enfrentar la situación de frente con honestidad y sinceridad. Este es un rasgo que define a las personas exitosas y que a menudo es pasado por alto. La capacidad de reconocer nuestros errores, de aceptar las consecuencias y de aprender de ellos, es fundamental para el crecimiento personal y profesional. En la entrevista, ella habla con una honestidad brutal sobre el impacto que tuvo este error en su vida. Confiesa que sintió vergüenza, frustración y, sobre todo, una profunda decepción consigo misma. Fue un momento duro, un golpe a su ego, a su confianza. La vergüenza, la frustración y la decepción son emociones difíciles de manejar, pero son inevitables cuando nos equivocamos. Greta no se avergonzó de mostrar su vulnerabilidad, de admitir sus errores y de compartir sus sentimientos. Esto es lo que la hace tan cercana y empática para el público. Su honestidad nos permite identificarnos con ella, con sus miedos, sus dudas y sus luchas internas. Pero en lugar de hundirse, Greta utilizó esta experiencia como una lección. Se dio cuenta de que el éxito, la fama, el dinero, no lo son todo. Que lo realmente importante es ser fiel a uno mismo, a tus valores, a tus aspiraciones. Que es fundamental hacer aquello que te apasiona, que te llena, que te hace sentir bien. Este es el punto clave de la historia. Greta transformó su error en una oportunidad de crecimiento. En lugar de dejarse llevar por la amargura y el resentimiento, decidió aprender de su experiencia y utilizarla para tomar mejores decisiones en el futuro. Se dio cuenta de que el éxito verdadero no se mide por la fama o el dinero, sino por la autenticidad, la satisfacción personal y la coherencia con nuestros valores. Y así fue como este error, paradójicamente, se convirtió en el catalizador de su éxito. La obligó a replantearse sus prioridades, a tomar decisiones más conscientes y a buscar proyectos que realmente resonaran con ella. El error de Greta fue el punto de inflexión en su carrera. A partir de ese momento comenzó a tomar decisiones más auténticas, más acordes con sus deseos y aspiraciones. Se enfocó en proyectos que le permitieran crecer como actriz y como persona, que le permitieran conectar con el público de una manera más profunda y significativa. Después de este episodio, Greta tomó las riendas de su carrera con una determinación renovada. Empezó a elegir proyectos que la desafiaban, que le permitían crecer como actriz y como persona. Se involucró en proyectos más cercanos a su corazón, que le permitían expresarse, conectar con el público y contar historias que creía importantes. La transformación que experimentó Greta es un ejemplo de resiliencia y de crecimiento personal. Se enfrentó a la adversidad, aprendió de sus errores y utilizó esa experiencia para construir una carrera más sólida y satisfactoria. Su historia es una inspiración para todos aquellos que han cometido errores en sus vidas y que buscan encontrar un nuevo camino. ¿Y qué sucedió? Precisamente lo que todos deseamos. Su trabajo se volvió más auténtico, más significativo.
Empezó a recibir reconocimiento por su talento, por su dedicación, por su capacidad de conectar con el público. Las oportunidades empezaron a multiplicarse, y Greta se convirtió en una de las actrices más respetadas y queridas de Italia. El éxito de Greta no fue una coincidencia, sino el resultado de su trabajo duro, su dedicación y su compromiso con su autenticidad. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones reales y para contar historias significativas, la convirtió en una actriz muy valorada. Pero lo más importante en su camino, encontró la felicidad en lo que hacía. Se sintió realizada, plena y orgullosa de la persona en la que se había convertido. La verdadera recompensa del éxito, como lo demuestra la historia de Greta, no es la fama o el dinero, sino la felicidad y la satisfacción personal. La capacidad de sentirnos realizados, plenos y orgullosos de nosotros mismos es lo que realmente importa. Greta encontró esa felicidad al ser fiel a sus valores, al hacer aquello que la apasiona y al conectar con el público de una manera auténtica. Greta Ferro en esta entrevista no solo nos cuenta su error, sino también cómo lo superó. Nos enseña que equivocarse es humano, que es inevitable. Que lo importante no es no cometer errores, sino aprender de ellos. Que la resiliencia, la autocrítica y la perseverancia son claves para el éxito. La historia de Greta es una lección de vida para todos nosotros. Nos enseña que los errores son oportunidades de aprendizaje, que la resiliencia es fundamental para superar las dificultades y que la perseverancia nos permite alcanzar nuestras metas. Su ejemplo nos inspira a ser más auténticos, a ser fieles a nuestros valores y a perseguir nuestros sueños con determinación. Su historia es un recordatorio de que el camino hacia el éxito no siempre es lineal, que a veces hay que tomar desvíos, que hay que equivocarse para aprender. Que la verdadera grandeza reside en la capacidad de levantarse después de una caída, de aprender de los errores y de seguir adelante con más fuerza y determinación. Es importante destacar que la historia de Greta no es una excepción. Muchas personas exitosas han experimentado momentos de fracaso y de error en sus vidas. Lo que distingue a estas personas es su capacidad de aprender de sus errores, de adaptarse a las circunstancias y de seguir adelante con determinación. En resumen, Greta Ferro nos enseña que el error que cambió su vida fue aceptar un proyecto que no se alineaba con sus valores. Pero que a través de la autocrítica, la reflexión y la determinación, transformó ese error en una lección invaluable. Una lección que la llevó a construir una carrera exitosa y, lo más importante, una vida llena de significado y felicidad. La historia de Greta es un ejemplo de cómo la autenticidad, la perseverancia y la resiliencia pueden transformar los errores en oportunidades de crecimiento y éxito. Su valentía al compartir su experiencia es un regalo para todos nosotros, una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar la felicidad y la realización personal. Y bueno, ¿qué les pareció esta historia? A mí sinceramente me pareció increíblemente inspiradora. Me hizo reflexionar sobre mis propios errores, sobre cómo los he afrontado y sobre cómo puedo aprender de ellos. Creo que todos podemos sacar algo valioso de la experiencia de Greta. La historia de Greta es más que una simple anécdota, es una reflexión sobre la vida, el éxito y la felicidad. Nos invita a cuestionar nuestras prioridades, a ser fieles a nuestros valores y a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Su ejemplo nos inspira a ser más resilientes, a aprender de nuestros errores y a buscar la autenticidad en todo lo que hacemos. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si fue así, por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la historia de Greta? ¿Qué lecciones sacaron ustedes? Me encantaría leer sus opiniones y debatir al respecto. Es importante recordar que todos tenemos el poder de transformar nuestras vidas. La historia de Greta es una prueba de ello. Con determinación, autocrítica y perseverancia, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestras metas. La clave está en aprender de nuestros errores, en ser fieles a nuestros valores y en perseguir nuestros sueños con pasión y entusiasmo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Ayúdenme a crecer esta comunidad. La comunidad que hemos construido es un espacio de encuentro, de intercambio de ideas y de apoyo mutuo. Me siento muy afortunada de contar con ustedes, de poder compartir estas historias inspiradoras y de crear un espacio donde podamos aprender y crecer juntos.
Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.